La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote nos está escuchando por Radio Santo Domingo, Arequipa nos escucha por Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali nos escucha por Radio Cepagua, La Convención Radio Guiabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho, saludamos a Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Anca es Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, en Chota nos escuchan por Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM Tagua nos ponen los podcasts en todo el Perú y el mundo y nos puede escuchar también a través de nuestra página web. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos en todo el Perú y en el mundo donde nos escuchan. Hoy día amanecemos con noticias judiciales, penales, penitenciarias. Y hay que dar algunas explicaciones porque realmente es, a veces da risa, a veces da pena escuchar las cosas que uno tiene que escuchar en estos días. Ayer el juez que ve la causa preparatoria, el juez de investigación preparatoria que ve la causa por la cual se le imputa a Susana Villarán y otros el delito de cohecho, asociación ilícita y lavado, ordenó una prisión preventiva de 18 meses para Susana Villarán. La fiscal había pedido 36 para todos. El juez ha resuelto esta primera imputación a Susana Villarán en 18 meses. Hoy día continúa, porque falta José Miguel Castro, Gabriel Prado y otros. Muy bien. Inmediatamente Juan Cheput y Mauricio Mulder salen a decir, le han dado muy poco, como si fuera una sentencia. Entonces la gente, claro que no tiene por qué saber derecho penal, de nuevo está completamente confundida, diciendo por qué le han dado 18 meses. No le han dado 18 meses, es una medida para cautelar el proceso. Para ser estrictos, no le han dado nada, porque no hay una sentencia. ¿Y por qué no hay una sentencia? Porque no hay un proceso. Entonces la Villarán no está acusada. Hasta que no esté acusada, no se puede iniciar el juicio oral. No está acusada. El único acusado en este momento es Ollantumala, Nadine Heredia y sus cómplices. Nadie más. Los únicos acusados. Todos los demás, Kuczynski, el grupo de Lapra, Keiko, nadie está acusado, no hay ninguna sentencia. A ver, repitan después de mí. ¿Hay sentencias? No. Muy bien. ¿Por qué no hay sentencias? Porque no están acusados. ¿Cuándo van a estar acusados? Cuando el fiscal concluya la etapa de investigación preparatoria, que es la etapa donde están la mayoría en este momento. No todos, pero la mayoría. Hay algunos todavía en investigación preliminar. ¿Ok? Etapas del proceso. A ver, con pizarrita. ¿Ya? Primera etapa, investigación preliminar. O sea, alguien me denuncia o el fiscal toma conocimiento, comienza a copiar información. Muy bien. Cuando está en investigación preliminar, ¿pueden detener a alguien? Sí, no más de 10 días. Sí. Termina la etapa de investigación preliminar, el fiscal puede archivarlo todo o dar por concluida la investigación preliminar y pasar a la investigación preparatoria. ¿Por qué se llama preparatoria? Porque se está preparando para acusar. Ahora sí viene la acusación. En esa etapa, muy bien, el fiscal sí puede solicitar la prisión preventiva para aquellas personas que, según su criterio, pueden perturbar la acción probatoria. Tienen una prognosis de pena de más de 4 años y hay indicios razonables de que ha cometido el delito. Los 3 requisitos son concurrentes. La prisión preventiva es excepcional. No se la dan a todo el mundo, se la tienen que dar a aquellas personas que cumplan estos 3 requisitos. El más importante, perturbar la acción probatoria. ¿Cómo se perturba la acción probatoria? De 2 maneras, o fugando, o sustrayéndose a la acción de la justicia, o perturbando la investigación. Por ejemplo, alterando pruebas, presionando testigos, coordinando con los coimputados una estrategia, etcétera. ¿Ok? Ya, hasta ahí clarísimo, clarísimo.
¿Hay juicio? No hay juicio, no hay nada. Termina la etapa de investigación preparatoria y se procede a acusar. Muy bien, acusación. La acusación se manda ¿a quién? A un juez, que es un juez de garantía. El juez que ve la primera etapa lo que hace es garantizar, ¿no es cierto?, los pedidos del fiscal, porque el fiscal no es juez, el fiscal pide, la defensa se defiende, el juez es como el árbitro, decide. Muy bien. Entonces, en la etapa de acusación, el juez tiene que revisar la acusación y ver si formalmente se ajusta a ley en todos sus extremos. Una vez que la valida, se envía ¿a dónde? A la Corte Superior. Y empieza la etapa de el juicio oral, que es un juicio público, contradictorio, donde las pruebas se exhiben y se contradicen entre defensa y fiscalía todo el tiempo. Se actúan las pruebas. ¿Qué significa actuar las pruebas? Se leen los documentos, se someten a corroboración, cotejo, etcétera, ¿no? Hay careos entre los imputados, etcétera, etcétera. Concluye esa etapa, es así, con una sentencia. ¿Cuánto dura el juicio oral? Depende, hay juicios orales que duran 2 años. Para que un juicio oral no se quiebre, es decir, no se interrumpa, porque se supone que tiene que ser siempre continuado, tiene que tener audiencias por lo menos cada 7 días. Entonces, una vez por semana hay audiencia, ¿ok? Y la audiencia puede durar lo que los jueces decidan. El colegiado, que son 3, decidan. Al iniciarse el juicio oral, los jueces están obligados, el presidente de la sala, a recomendarle, solicitarle a los imputados que confiesen. Y se les recuerda que si confiesan el delito, se les puede rebajar la pena hasta menos de 1/3 del mínimo legal. Ganga. Pueden aprovechar esa oportunidad para decirle: sí, señora jueza, sí, efectivamente, yo soy culpable. ¿Ya está? Entonces, pero no es justo. Bueno, si te están juzgando en una prognosis de pena a 35 años, que es el caso de Susana Villarán, y en la mínima, sumándolas todas, te da una prognosis de pena de 10, y es 1/3, ya te vas presa 3 años. ¿Que podría estar suspendida? Podría ser suspendida, por supuesto, que podría ser suspendida. Pero tienes que confesar, sincera y espontáneamente, sin ninguna reserva mental, sin ninguna coacción. Sí, señor juez, yo soy culpable. Me reconozco culpable en todos los hechos que me imputa la fiscalía. Y solicito a usted que se aplique el artículo pertinente para que yo tenga una pena reducida. Y el juez resuelve en ese instante y se acaba el juicio. No hay juicio. Ya está. Y esa decisión es inapelable porque tú la has pedido y la fiscalía tiene que atenerse a ella. Salvo que haya un viso procesal, pero si no, no. Ahora, termina la etapa del juicio. Me condenan. Muy bien. ¿Esa condena la puedo apelar? Por supuesto que la puedo apelar, porque en el Perú tenemos pluralidad de instancia. Una vez que la segunda instancia resuelve, muere el proceso, debería morir ahí. Pero existe siempre la posibilidad de ir a la Corte Suprema. ¿Ok? En este caso me van a ver 2 salas de la superior, me voy a la Suprema en casación. ¿Qué quiere decir casación? Revisar los aspectos formales. Señor, nunca se respetó el derecho de defensa. Señor, no hubo debido proceso porque no me notificaron de qué se me estaba acusando. He estado detenida indebidamente, lo que fuera. Te vas a la Suprema. Y finalmente la Suprema falla. ¿Ok? Ahora, para cada incidente del proceso, también. Entonces, esos incidentes, por ejemplo, son prisión preventiva. Yo apelo a la prisión preventiva. Y luego me voy en casación por la prisión preventiva, no por el tema de fondo. Entonces, en este momento, por ejemplo, Keiko Fujimori está en la etapa de casación de la prisión preventiva, porque se la han admitido. En el caso de los Humala no hubo casación, porque cuando solicitaron la casación a la Corte Suprema les dijeron que no, ni siquiera se las admitieron. Y por eso se fueron por habeas corpus hasta el Tribunal Constitucional. Ahora, el cuánto tiempo de la prisión preventiva, que es el tema que nos tiene a todos muy confundidos. Muy bien. ¿Cuánto de prisión preventiva le dieron a Ollanta Humala y Nadine Heredia? Tic-tac, tic-tac. 18 meses. 18 meses, no 36.
Y estuvieron presos 9, más de 9, casi 10. ¿Y qué adelantó la fiscalía durante el tiempo que estuvieron detenidos? Nada. Recién los han acusado este mes, la semana pasada. Entonces, la prisión preventiva y el uso que haga la fiscalía de esa herramienta también constituye una llamada de atención que el juez hace. Oiga, señor, yo le doy a usted la prisión preventiva, pero por favor, usted tiene que acelerar los procedimientos para ir a la acusación. Porque el derecho no quiere que las personas estén presas sin sentencia. No, eso es la excepción. Eso se hace para cautelar el proceso. Pero el derecho no puede querer que las personas vayan a prisión sin sentencia. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si son inocentes? Les estás dando una condena adelantada. Y las condenas adelantadas están prohibidas en la legislación. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Muy bien, ¿qué pasa? Si el fiscal en el transcurso de los 18 meses encuentra que necesita más tiempo, ¿qué hace? ¿Amplía? Claro, a ver, no, eso no se da, por supuesto. Caso Cuba. Todos los del MTC, detenidos, ¿cuándo? En enero del 2017. 100 presos, ¿ah? Les dieron 18 meses. Se cumplía el año pasado. En junio del año pasado tenían que salir en libertad y no había acusación fiscal, no había nada. ¿Qué pidió el nuevo equipo que entró? Una prórroga de 12 meses, que en junio vence el próximo mes, porque estas personas ya tienen 30 meses. ¿Qué va a pedir? Que le amplíen a 36, porque 36 es el máximo de detención preventiva sin sentencia. Y si no acusa de una vez, esa gente sale en libertad, porque no hay proceso. O sea, a mí no me pueden tener sentada en una cárcel toda mi vida porque al fiscal se le ocurre que algún día me va a acusar y no, ese día no llega nunca. Antes se utilizaba el máximo de 18. ¿Por qué se amplía a 36? Porque las organizaciones criminales son complejas y tienen una multiplicidad de agentes. Entonces, si tú eres delincuente solito, te van a dar de prisión preventiva 9 o 18. Si hay multiplicidad de agentes, sí te pueden dar hasta 36. ¿Ok? Porque se declara el delito complejo. ¿Ok? Y porque además tiene que haber un concurso de delitos. No solamente un delito y una persona, 9 a 18. Muchas personas, muchos delitos, complejo, 36 meses. Yo creo que se entiende bien, bien fácil, ¿no? Ya, o sea, guarden este programita, a ver, siempre los edita, y esa es tu lección de derecho penal procesal a toda bala, para que puedan entender y no hablen tonterías. O sea, escuchar a un congresista de la República decir, ¿por qué le han dado 18 meses? Y a PPK 36. PPK tiene arresto domiciliario. ¿Es una medida restrictiva de la libertad? Sí, pero de distinta naturaleza. ¿Y pidieron 36? Sí, pidieron 36. El caso está probablemente mucho más lento. El fiscal... Además, otra cosa, entiéndanlo bien. Cada fiscal pide lo que quiere. Y no todos van donde el mismo juez. Entonces el juez valora lo que ve. ¿Hay un elemento subjetivo en esa valoración? Sí, hay un elemento subjetivo. ¿La fiscal estaba contenta ayer? No, la fiscal Zuluaga apeló, porque quiere sus 36 para asegurar su proceso, y la defensa de Keiko Fujimori tampoco está contenta, pero la de Susana Villarán estaba contenta, no, también apeló, porque no quieren 18 meses, no quieren nada. Nadie salió contento. Y así debe ser, ¿eh? Normalmente así debe ser, nadie sale completamente satisfecho en todas sus pretensiones. ¿Qué? Pero lo de Cheput de verdad a mí me ha llamado, y lo de Mauricio Mulder también, que por qué le dan 18 y no 36, da lo mismo, porque si el fiscal necesita lo amplía. Yo me imagino que también es porque lo de Susana Villarán, ella ha puesto prácticamente todo sobre la mesa, no hay mucho que pueden investigar, ella ha declarado ya las cosas, ¿no? No completo, ¿ah? Yo creo que hay cosas muy interesantes que se han dicho ayer que ya las habíamos notado cuando vino acá. Por ejemplo, las sumas de los dineros, ¿no? Ella desconoce 6 millones de dólares. Ella habla de 4, 3 de Odebrecht, 1 de OAS, para la campaña de la revocatoria. Para su reelección, dice que no conoce esa donación de 4 millones de dólares. Es más, nos dijo que Leao Piñera era un mentiroso. Pero lo que demostró ayer la fiscal es que solamente en publicidad pagada, contratada a medios de comunicación,
La campaña del 2014 gastó 3.800.000 soles. Es un poco más de $1.000.000. Muy lejano de la cifra declarada, para empezar. Y si OAS ha declarado que entregó $4.000.000 y gastas un poco más de 1.000.000, supongamos 2 con lo demás, ¿dónde está el resto de la plata? Y la fiscal dice que sospecha que hay una cantidad de dinero oculta. Y si eso es cierto, para Susana Villarán, para Castro y sus coimputados, eso es gravísimo. Porque no es que se gastaron la plata en la campaña, sino que han ocultado un dinero cuyo destino manifiesto no sabemos, pero ya el solo hecho del ocultamiento constituye lavado. Entonces, es bien complicada la situación de Susana Villarán. ¿Por qué? Porque el delito fuente ahí sería el cohecho. O sea, el cohecho yo creo que está más que probado. ¿Ok? 8 años, es la máxima, mínima 6. Muy bien. Luego tenemos asociación ilícita para delinquir. Y acá viene una explicación que tengo que hacer. Ayer yo leía que Albina Ruiz y mi amiga Maribel Toledo Campo discutían sobre el número de personas, porque si es banda es menos y asociación y crimen organizado es más. Y bueno, vamos a ver. Vamos a explicar las reglas para que todo el mundo las entienda y les voy a dar los números de las leyes para que todos las puedan buscar. Muy bien. Código Penal, busquen el artículo 317. Ahí dice asociación ilícita. Aún con el texto no use la palabra asociación, sino la palabra organización, ¿ok? Pero el mero hecho de pertenecer a una organización delictiva, así no hagas nada, de verdad, así solo cuente la plata cuando regresa al grupo, ¿ya? Es de 3 a 6 años. El mero hecho de pertenecer, sin tener ni siquiera un rango asignado o una actividad asignada. Pero, si tú perteneces a esta organización para cometer determinados delitos, en ese caso la pena sube de 8 a 15 años. Uno de esos delitos es lavado de activos. ¿Ok? Entonces, asociación ilícita para cometer lavado de activos, de 8 a 15, que es lo que se le imputa a Susana Villarán. Para asociación ilícita se necesitan solo 2 personas. 2 a más, porque me tengo que asociar con alguien. ¿Ok? 2 a más, lavado de activos, 8 a 15 años. No es de 3 a 6, de 3 a 6 es la mera permanencia. Pero no cuando cometes lavado, ahí te vas hasta 15 con la máxima. 8 a 15. Entonces tenemos cohecho, 6 a 8. Lavado, 8 a 15. ¿Ok? ¿Vamos bien? Clarísimo, ¿no es cierto? Muy bien. Pero, ¿qué más tenemos? Tenemos que discutir qué cosa es esto de la criminalidad organizada. Y esa es una ley especial. La ley 30077. ¿Qué dice esa ley? Que cuando son 3 o más, ¿ok? Y para ciertos delitos, y ahí sí está cohecho, delitos contra la administración pública, también lavado, etcétera, la criminalidad organizada el juez puede subir 1/3 del máximo de cada pena. ¿Ok? Imagínense ustedes un asesinato con alevosía, ventaja, explosión, sevicia, etcétera, cometido con una pluralidad de agentes, etcétera, y que sea de menor de edad, y que la pena sea, por decirles, no sé, 25 años, la máxima. Entonces el juez, 25, 1/3, 8,5, ¿no? Ya, a esos 25 le pongo 8,5 encima. ¿Hasta qué tope? Hasta el tope de 35 años. Por eso decimos, en criminalidad organizada te puedes ir hasta 35 años. A Susana Villarán no la han puesto en la ley de criminalidad organizada. La han puesto en 3 tipos penales: cohecho, lavado y asociación ilícita. Muy bien. Entonces, repasando: cohecho de 6 a 8. Asociación ilícita de 8 a 15. Y lavado es también, lavado es de 8 a 15, pero si eres funcionario público, la máxima es 20. ¿Ok? 20 más 15, 35. 35 más 8, 43. Como la máxima en el Perú siempre va a ser 35, Susana Villarán tiene una prognosis de pena, sumando las máximas, de 35 años. ¿Ah? Por eso le conviene
decirle al juez que la rebaje por el tercio, por debajo del mínimo legal. Porque si sumáramos los mínimos, ¿ok? Tenemos 6 más 8 más 8. 8 más 8 dice 22. 24. 22. Un 22, tercio, ujú. ¿no es cierto? Te pueden poner 6 y medio años de pena. ¿Ok? Pero, ¿qué puede hacer su abogado si tiene una buena defensa? Si hubiera hecho lo que tenía que hacer desde el principio. Si ella se presentaba al juez el primer día, al fiscal, colaboraba, salía sin nada. Sí, sí, señor fiscal. He recibido la plata, llegó así, hicimos esto, vino por acá, bla, bla. Le cuento todo. Primera opción. Salía con una pena muy, muy reducida, probablemente ni siquiera con prisión efectiva. Segunda posibilidad es, le cuento todo, júzgueme por cohecho, pero saque los otros tipos penales de la mesa, porque yo no he lavado activos. Y ahí la fiscalía entra en una negociación y ella reconoce el cohecho, pero no reconoce el lavado ni la asociación ilícita. Entonces, ¿cuál es la mínima de cohecho? 6. Te vas con 2. ¿Se dan cuenta? Esa es una buena defensa, pero su abogado no puede hacer una buena defensa si ella no le cuenta la verdad. Ayer vimos que José Miguel Castro había perdido el abogado. Sí. Así inició la sesión. Señor juez, no tengo abogado. Ha renunciado. Y claro, ¿cómo no va a renunciar? Si no le dice la verdad al abogado, ella les decía, ¿no? Hay dos profesionales a los que nunca le puedes mentir. Uno es el médico, otro es el abogado. Nunca le mientan ni al médico ni al abogado, porque si no, el médico no los puede curar si ustedes le mienten. ¿Cuánto fuma usted, señora? Nada, doctor, nunca me había fumado. 3 cajetillas diarias. Te mueres, pues. Igualito. ¿Qué ha pasado con José Miguel Castro de acuerdo al IDL? Este señor estaba en un proceso de colaboración eficaz que ha sido interrumpido ayer. Interrumpido porque el fiscal le dijo, mire, de todo lo que usted me ha contado, Ya lo sé. ya lo tengo. Todas esas figuritas de mi álbum ya están llenas. Cuénteme algo que no sepa. Y como no le ha contado nada que no sepa, entonces simple y llanamente han suspendido la colaboración eficaz. Porque lo que sería interesante que José Miguel Castro cuente es dónde está la plata que falta. Eso. ¿Dónde están los 6 millones? Claro, ¿dónde están? Porque si el señor dice, igual que Susana Villarán, no tengo idea de qué está hablando Piñeiro, bueno, comenzamos las dificultades. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entender que sí es posible que los brasileños mientan, pero no les conviene. En absoluto les conviene, porque ellos pierden, a ver, no solamente pierden su colaboración eficaz, sino que pierden todos los contratos que están siendo protegidos en el marco de la colaboración eficaz. Y ese es otro tema que tenemos que conversar un poco los peruanos. ¿Qué pasa con los contratos de concesión en marcha? Muchos me preguntan por los peajes. Esos contratos, primer problema, están protegidos por convenios de colaboración eficaz. Porque las empresas están participando en la colaboración, no solamente las personas, las empresas. Por lo tanto, su patrimonio, y parte de su patrimonio son sus contratos, están protegidos. Y el segundo tema es que sí se pueden resolver esos contratos en la medida que haya causales de resolución. Pero hay que estudiar los contratos para ver si tienen cláusulas anticorrupción y mucha más información que en este momento no tenemos. ¿Ok? Entonces ya, vamos a la pausa porque ya está el congresista Pacori aquí con nosotros para hablar del otro caso importante esta semana de la extradición de César Inostroza. Está toda la prensa muy atenta a en qué momento Susana Villarán va a salir de la prefectura, ¿está? ¿O en la carceleta? Está en la carceleta, en la fiscalía, aquí en la avenida Bancay. En la fiscalía en la avenida Bancay, donde ha pasado, ¿dónde ha pasado la noche? ¿Ahí mismo? Sí, Ya, frente al Parque de la RENIEC. Muy bien. Y de ahí sale a un penal de la capital que, como ustedes imaginarán, no se necesita mucha imaginación, porque no es que tengamos un montón de penales de mujeres en el Perú, ¿no? Hay pocos, y en Lima hay uno, que se llama Santa Mónica. El anexo en realidad es para terrorismo, o sea que probablemente esté en un lugar, no sé, cerquita a Keiko. Va a tener que decirle a Keiko, arrímate un poquito, por favor, que ya voy llegando, ¿no? Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Rosa María. Bueno, ha habido un pleito en redes sociales entre Jenny Vilcatoma y Cecilia Chacón
penoso para ellas, la verdad, porque las han dejado en ridículo, pero hay que dejar constancia de esto, ¿no? Que es ahora un concurso entre los políticos de tu corrupto es más corrupto que el mío, pero en realidad lo que contesta Indira Wilca es muy inteligente y que da cuenta de una sensación de toda la izquierda. Cecilia Chacón le pregunta por cómo se siente su conciencia respecto a Susana Villarán. Y Indira Wilca le contesta con la conciencia bien tranquila. Una sensación que usted, su partido y su líder desconocen porque nosotros, dice Indira Wilca, no blindamos ni obstruimos la justicia. Y esa es la gran diferencia, hay que decirlo. Es decir, en el lado de... en el lado de Keiko Fujimori hay un grupo político con poder en el Congreso que está permanentemente tratando de obstruir la justicia. Flaco favor le hacen a Keiko Fujimori. Si está hoy día presa, probablemente es por esa actitud obstruccionista. ¿Por qué? Porque a algún genio se le ocurrió amedrentar a los testigos, ¿no es cierto? Tirarle botellazos en la puerta del penal al fiscal. Entonces, nada de eso ayuda a Keiko Fujimori. Al contrario, la perjudica. Pero, por lo menos, hay este blindaje público. En el caso de Susana Villarán, me van a disculpar, ¿no? Pero no hay una persona que la defienda en la izquierda peruana. No hay una de los que estuvieron con ella, ni una. Ni una. Ayer nos reíamos, Patricia Gamarra, que es una tuitera muy divertida, ponía, abro hilo con los tweets de la gente que defiende a Susana Villarán, de su partido, agrupación, etcétera, ¿no? Silencio, cric, cric, cric. ¡Ni uno! ¡Ni uno! Les diría yo, por lo que he podido conversar, entrevistar en estos días, están furiosos con ella. Hay más que tristeza, yo les diría amargura. O sea, están muy molestos. Y la actitud es que se reviente sola. Ustedes dirán, pero qué deslealtad, ¿no? Sí, parece un poco desleal, pero también creo que es lo justo. O sea, si tú has creído en un proyecto político basado en ciertos valores y esos valores son traicionados, tienes toda la razón del mundo para sentirte traicionado y no tener la más mínima lealtad hacia esa persona. Cosa que no pasa en el fujimorismo y el APRA. O sea, en el fujimorismo y en el APRA, ante manifiestas pruebas de hechos delictivos, no hacen absolutamente nada más que seguir aplaudiendo al líder. A uno lo convierten en héroe, fallecido pero héroe, y a la otra la convierten en víctima, que es víctima sí, pero de sus propios hechos. El caso de Susana Villarán se parece un poco al de PPK, ¿no es cierto? Solo. Aunque PPK todavía tiene algunos, digamos, congresistas que alguna, digamos, compasión tienen respecto frente a él por otras razones. O el caso de Humala también, solo. Ha sido defendido en algunas oportunidades, pero de una manera muy sobria, hay que decirlo, por sus exministros. ¿No es cierto? Sobre asuntos que eran realmente un abuso. Porque lo mandaron 10 meses a prisión, como digo, sin saber leer ni escribir. Y yo les expliqué a ustedes que esa prisión iba a ser revertida en algún momento porque no tenía validez, pero que políticamente la presión era brutal sobre el sistema de justicia. Pero al final, cuando se dieron cuenta que venían por todos, ahora hay que ver. Tú sabes que ayer leía Tubino al vocero de Fuerza Popular diciendo que la prisión preventiva para Susana Villarán era injusta. ¿Ah? Ha sido el único que la ha defendido. De verdad. Ay, Dios, ¿quién te viene y quién te ve? En realidad no está hablando de Susana Villarán, está hablando de Keiko Fujimori, ¿no? Pero esas son las vueltas que da la vida. Pero bien por Indira y bien por Marisa Glave y por otras personas que creo que se han sentido presionadas por sus coleguitas parlamentarias. Jenny Vilcatoma pidiendo cuentas, no te pases, pues, ¿no? Pidiéndole cuentas a Indira Wilca. Y le contestó también, por sus andanzas con el fujimorismo, usted está descalificada para hablar. Además, Cecilia Chacón, no te pases. Cecilia Chacón ha estado condenada. Condenada. Y sentada en el Congreso, que la apañó y no le levantó la inmunidad para que vaya a cumplir su condena. Y su defensa logró una nulidad de proceso y se suponía que la tenían que volver a procesar, pero creo que ya prescribió todo. O sea, esa sí ha jugado la prescripción y ya refugiarse en el Congreso como nadie. Entonces, ¿qué cuenta le puedes pedir a otra? No, yo te provoca así, te mando un espejo para que te mires, ¿no?
Muy bien, muchas gracias a la paciencia del congresista Horacio Pacori por estar esta mañana con nosotros. A él también le ha caído duro y parejo. Gracias por estar acá. Rosa María, muy buenos días. Y Muy buenos días. Bueno, la congresista letona ha dicho que usted hizo un pésimo informe en el Congreso y que por esa razón no se aprobó el delito de crimen organizado para los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que de haber sido encontrados responsables, por lo menos en capacidad de ser investigados, hubieran conformado una organización criminal con Inostroza, a quien sí se le acusa de organización criminal, pero a él solito, sin amigos, sin nadie, sin hermanitos. Entonces es bien difícil que sea organización criminal, han dicho los españoles. ¿Qué responsabilidad asume usted según lo que ha dicho la señora letona? Bueno, primero decir de que nosotros no podemos asumir una responsabilidad de esta dimensión. Primero, porque el que acusa al final es el Congreso de la República, no lo acuso yo. A mí se me asigna en la subcomisión de acusaciones constitucionales la delegatura de la acumulación de 7 denuncias constitucionales que tienen que ver contra César Inostroza y los 4 exmiembros del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Así es. Nosotros determinamos 14 hechos, las vinculamos y además recomendamos, y esto ha sido aprobado primero en la subcomisión de acusaciones constitucionales, de que tanto César Inostroza y los 4 exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura podían o había indicios suficientes de pertenecer a una organización criminal. Eso recomendamos en el informe, pero lamentablemente en la comisión permanente, y hay que decirlo así, con votos de Fuerza Popular y el APRA, se excluye de que César Inostroza y los exmiembros de la CNM pues podían pertenecer a una organización criminal. Y es más, ese debate terminamos a las 2 de la mañana. Nosotros denunciamos este caso y le hicimos teniendo indicios suficientes, y aquí pues está haciendo una condición de blindaje a César Inostroza y a los 4 exconsejeros. En el pleno del Congreso solo logramos revertir la pertenencia a organización y liderazgo de organización criminal de César Inostroza, y el caso de los 4 exconsejeros se ratifica. Entonces, el que acusa al final es el pleno del Congreso. Y si se le alega algún tipo de responsabilidad al Congreso y se me quiere dar una responsabilidad personal, creo que es una argucia política, personal, ¿no? Estratégica, que lo han manejado además desde cuando se dan este proceso. Y yo sí en ahí le diría, porque viene una estrategia, porque hemos estado en varios debates. Uno de esos debates con la congresista letona, cuando empezamos a debatir los argumentos de la pertenencia a organización criminal, ella tenía los mismos argumentos de defensa del abogado de César Inostroza, y es por eso que en su momento le decimos de que pues usted está valorando y está actuando como la abogada de Inostroza. Pero más allá de ese debate político, el tema es que no se puede dimitir una responsabilidad. ¿La responsabilidad podría recaer en el Congreso? Sí. Sí, claro. Y lo decimos con certeza y con documentación, porque ¿qué dice la resolución del Tribunal Español? En un punto dice, el Parlamento de la Nación no ha acusado a los exconsejeros por el delito de organización criminal, sino tan solo a reclamar, o sea, solo a César Inostroza. ¿Por qué? Porque justamente el Parlamento logró excluir a los 4 exconsejeros. Según la congresista letona, eso no existe en la resolución. No nos ha echado la culpa a nosotros. Está mal formulado el cuadernillo de extradición. Eso está en blanco y negro, lo estoy viendo yo acá, ya lo he visto antes. La resolución del tribunal no dice de que está mal tipificado, no dice si es que los medios probatorios comprueban. Lo que está diciendo es que no puede haber pues una organización criminal solamente con César Inostroza. Lógico. O sea, tiene que haber mucho más elementos. ¿Y quiénes eran los otros integrantes? Eran los 4 exconsejeros de la CNM. Nosotros presentamos un marco hipotético, Rosa María. Bueno, vamos por partes. Lo que pasa es que la defensa de Inostroza en España ha utilizado ese argumento, aun cuando la defensa del Perú, del Estado peruano, debió decir, señor, no solamente organización criminal era con los 4 consejeros, sino también con otros jueces, con empresarios, es decir, con gente que no tiene beneficio ante juicio. Y en eso sí la Corte señala, la Corte española señala, la audiencia española, que en realidad no basta con la amistad para probar una organización criminal. No basta con conocer a una persona o tener una amistad o tener un trato, una forma de hablarse de manera más cercana, no basta con decirte hermanito para hacer una organización criminal, y en eso tienen toda la razón. Entonces, en ese punto sí, en efecto, es posible que la Fiscalía no haya aportado
mayor probanza, que hoy sí tiene, porque la Fiscalía del Callao, claro que tiene mayor probanza en esta materia, pero eso se puede ampliar en una solicitud de cuadernillo nuevo. No creo que tengan tiempo de para apelación, porque el derecho de súplica es de 3 días. Pero sí hay que decir que el Congreso tiene responsabilidad, porque cuando esto se vota, se abstienen las bancadas de Fuerza Popular, del APRA y de Peruanos por el Cambio. Pero eso es en la comisión, en el pleno del En Congreso. el pleno. Pero si revisamos la votación de la comisión permanente, ellos votan en contra. Claro, ahí se votan en contra. O sea, el tema del blindaje, o sea, Fue consistente. Se hace en la comisión permanente y esto se ratifica en donde se acusa finalmente que es en el pleno del Congreso. Así es. Entonces, O sea, ha sido consistente la conducta del fujimorismo para excluir a los consejeros de organización criminal. De eso no hay duda. Y del APRA también, ¿no? ahora, Rosa María, frente a la otra hipótesis, el tema de los aforados. Nosotros presentamos un marco hipotético, donde decimos de que el líder de esta presunta organización criminal es César Inostroza. En un alero estarían los ex miembros de la CNM y en el otro lado estarían los jueces. los aforados. Y Así dentro es. de los aforados están los cuellos blancos del puerto del Callao, podía estar un grupo de empresarios y podía alcanzar hasta actores políticos. Exacto. El tema es que nosotros en la subcomisión no podíamos investigar a ciudadanos comunes. Eso no nos compete. Así Eso lo es. tiene que hacer el Ministerio Público. Que lo está haciendo. Así es. Nosotros vemos el tema de acusación a personajes que tienen cargos públicos altos o que tienen el tema de la inmunidad, en el caso de jueces y fiscales o en el caso de los ex integrantes de la CNN. Entonces, es por eso que con esos elementos se argumenta, digamos, este debate. Y ahora, cuando se dice de que el informe está mal hecho, no es cierto. Porque la resolución del Tribunal Constitucional reconoce de que César Inostroza ha cometido 3 delitos. El delito de patrocinio No, ilegal. no es Tribunal Constitucional, de la Audiencia Española. La audiencia española, exactamente. Patrocinio ilegal. Negociación incompatible y tráfico de influencias. Claro, pero usted sabe, vamos a recordar un poco al público. Patrocinio ilegal, máxima 2 años. Bajísimo, ¿no? Negociación incompatible, de 4 a 6. Y tráfico de influencias también de 4 a 6, pero como es funcionario público, es hasta 8. Entonces, la máxima condena sería la suma de todas esas, pero usted sabe que acá no suman, eso hay que decirlo a la hora de condenar. Entonces, la prognosis de pena para el señor acá en el Perú puede ser perfectamente 4 años suspendida, pero perfectamente, porque no le han puesto organización criminal, que es la que te sube todas las anteriores, la máxima hasta por 1/3 más. Entonces, ahí sí con 8, que es la máxima en tráfico de influencias, si le metes 1/3 más, ya estamos encima de 10. Más las otras, ya podríamos llegar a 15 años. Y él puede llegar a Lima, además, incluso confesar los 3, ¿ya? Y que le bajen por debajo del mínimo legal. Bueno, O sea, la sacó barata, digamos. como es- si se podía hacer, la sacó barata. La sacó Pero el barata. tema no puede quedar aquí. Le digo Va a quedar, Rosa, ¿ah? Mira, Rosa María, a nosotros, bueno, así como está la coyuntura del escenario, el temor es de que quede aquí. Pero en el Congreso de la República a nosotros se nos asigna la delegatura de la acumulación de 7 denuncias constitucionales. Claro. La denuncia constitucional número 247, que ingresa el 3 de septiembre, está durmiendo el sueño de los justos en la subcomisión de acusaciones constitucionales, porque acá se denuncia a César Inostroza y a los 4 exmiembros del Consejo de la CNM, y con mayores elementos, con nuevos hechos y con nuevos medios probatorios de una temas? pertenencia a organización criminal, Criminal. que ¿Por lo qué presenta el Ministerio Público. El Ministerio Público es el que lo solicita. Esa es la que lo Perfecto. solicita. ¿Y esa denuncia por qué no se ve? Entonces, está durmiendo el sueño de los justos en ¿Quién la la subcomisión. empolla quién? ¿El señor Vázquez? Bueno, no, el no. señor Vázquez no, el señor Segura. Ahorita la petición, o sea, El esta señor den- Segura se ha hecho famoso este último año por empollar denuncias constitucionales hasta que nazca el huevito, pero pucha, que es un parto de ballena. Entonces, si el Congreso 11 meses demora en nacer la criatura. Pero la verdad es que, congresista, no se desespere, porque tarde o temprano lo que termine, este Congreso va a terminar. Y hay delitos acá. Omisión de funciones es un delito. Es un delito bien serio. O sea, yo los veo a los fujimoristas muy contentos haciendo cosas, creyendo que nadie les va a pedir cuentas cuando termine su mandato, porque no son, no se les puede requerir por sus votos. Sí, pero acá hay, como dicen varios expertos, un concurso de voluntades para cometer un delito de encubrimiento. Eso no es poquita cosa.
Yo no sé si se logren condenas, pero que van a ser investigados a partir del 28 de agosto del año 2021, donde ninguno se va a reelegir, no me queda duda, por lo menos van a ser investigados. Bueno, eso es un escenario a futuro. Pero Yo sé, pero digo, actualmente, lamentablemente, esta denuncia que usted señala de septiembre del año pasado, estamos en mayo y no la han visto. ¿Y usted ha hecho la investigación? Bueno, Ni siquiera la han asignado. no, esa denuncia ni siquiera se aprueba el informe de calificación. Imagínese, pues. Porque si esto se aprueba, sí le daríamos mayores elementos, en este caso a la Procuraduría, Claro. para lograr la extradición y además después al Ministerio Público Claro. para que se investigue ¿Se todo puede este caso. ampliar la extradición? Sí, con nuevos elementos, pero hay que saber una cosa. Hay un principio en derecho que se llama non bis in idem. Una persona no puede ser juzgada una y otra vez por los mismos hechos. Entonces, tendría que presentarse una ampliación del cuadernillo de extradición, ya por nosotros en el Perú, ¿no es cierto? Una ampliación ante España para que se amplíe en ese extremo, y eso solamente se logra con nuevos hechos, porque la Corte puede decir, no señor, me está contando la misma historia, ya esto ya lo juzgué, no double jeopardy, non bis in idem, no se puede juzgar dos veces a la persona por la misma causa, chao, y se acabó. Entonces, han puesto en peligro, digamos, toda la argumentación fiscal, la del Callao, para poder lograr una condena en este caso. Así de claro. Pero lo que tiene que quedar claro. Y los que lo han puesto en peligro son los congresistas. Exactamente. No, y lo dice la Y resolución. lo dice la Lo- resolución, no está- hay está discusión. escrito. Y otro aspecto importante de esta resolución, y que nosotros sí teníamos el temor porque esto se manejaba dentro del Congreso de la República, es que se podía decir de que podía haber una persecución política. Y lo ratifica la propia resolución y lo dice claramente de que no hay persecución política. Entonces, si hacemos un balance de cómo se ven las acusaciones constitucionales en el Congreso, bueno, es más, hay otros colegas congresistas que lo han mencionado, de que ha habido situaciones de acusación en el Congreso donde se les tipifica 12 delitos y al final solo el Ministerio Público logra comprobar 2 o 3 casos. En este caso, de 4 delitos, son 3 delitos por los cuales ya se estaría, digamos, encontrando una respuesta, pero más allá de eso, creemos que este caso se tiene que investigar con la mayor amplitud, porque si no se investiga con la mayor amplitud, lamentablemente pues vamos a tener que llegar a apañar o a que esto se quede en un mecanismo de impunidad, lo cual no se puede permitir. Y esto, en el caso de los ex consejeros de la CNM, de jueces Bueno, y fiscales, va a pasar por el Congreso. Tiene que pasar. Porque el Congreso es el que habilita la Ahora, investigación. hay cosas graves, ¿no? O sea, la gente tal vez no lo sabe, pero de estos 4 consejeros, Gutiérrez Pebe está preso. Preso, ¿por qué? Porque era el que negociaba las coimas con Walter Gutiérrez. Los 10 verdecitos los pide Walter Gutiérrez y le tiene que dar su alita a... Los pide, claro, Walter Ríos y le tiene que dar su platita a Gutiérrez Pebe. Y eso es lo que conversan por teléfono. Hermano, no sabes lo que me ha costado, me he tenido que bajar a la segunda. Sí, hermano, no te preocupes. Le voy a pedir 10 verdecitos. Entonces, el candidato, Walter Gutiérrez Pebe, son una organización. Y además, no solamente es ese, más el accesorio es el secretario de Ríos, que es el que organiza todo eso. O sea, hay varios que están organizando y vendiendo sitios en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y está aprobado además con las preguntas idiotas que hacían a los postulantes. O sea, ahí estaban todos metidos hasta el cuello. ¿Cómo no va a haber una organización? O sea, si los han destituido es porque estos señores vendían los puestos para ser juez y fiscal. Los vendían. ¿Cómo no va a ser eso una organización? Porque además no basta con el voto de uno, pues. Necesitaban los votos de varios para poseer 7. Necesitaban, con 4 las hacías, pero necesitabas los votos de otros para poder parar un nombramiento o para poder colocar a una persona y también para poder sancionar. Un aparato político formidable el de la CNM, descuidado por supuesto, pero cooptado por personas vinculadas al APRA y al fujimorismo. Porque además, hay que decirlo, a Becerril lo han exonerado de toda responsabilidad la semana pasada. Pero no solamente, cuando nosotros En presentamos... este tema, además, estamos del mismo tema, Consejo Nacional de Magistratura. En este informe, nosotros el primer hecho que planteamos era este diálogo con medios probatorios entre el congresista Héctor Becerril y Guido Aguilar Grau. Así es. En la subcomisión de acusaciones constitucionales, cuando se debate este informe, solo los fujimoristas se encargan de extraer de este informe ese hecho. Así es.
O sea, ese fue O sea, el primer acto. Ese fue ese el es el primer primer acto. Ese acto, ese hecho no existe. No existe. O sea, nunca hablaron. Por supuesto que hablaron. El señor Becerril, ¿no es cierto? Esto está cita en Trinidad Morán, un artículo largo del IDL bien reportado, donde efectivamente se discute esto, pero luego se presenta un audio donde el señor Águila conmina y reconoce en medio de una discusión de ya la asamblea completa de los 7 miembros que esta conversación había existido, que estos acercamientos habían existido y los reconoce plenamente. Entonces, ¿pero por qué exonerado de toda responsabilidad? Como dice, el primer acto fue el año pasado, decir que ese hecho no existió, pero esta semana, la semana pasada, lo han vuelto a exonerar en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Mientras estábamos distraídos con la interpelación de la señora Pablo y escuchábamos tontería y media, en la subcomisión se ocupaban de que a este señor nadie lo juzgara. Bueno, son cosas que pasan y lamentablemente pues es un tema que llama la atención. Entonces, Ahora, vamos a la pausa y cuando regresemos quería preguntarle cuándo se va a cambiar la conformación de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Porque mientras tenga mayoría fujimorista, ahí no va a pasar nada. O sea, la corrupción está enquistada. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa, RCD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago Cayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, Radio Huánuco Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Huánuco en Huánuco, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Chota, AM Tagua en los podcasts. Rosa María. Bueno, y estamos con el congresista Pacori, con el congresista Horacio Pacori, hablando, bueno, de lo que ha sucedido en la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego en la comisión permanente y luego en el pleno. En el caso de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, ex órgano, porque ya no existe ni el órgano ni el nombre, hemos votado por una cosa diferente, etcétera. Pero lo que ha sido determinante en este último año es que personajes con imputaciones de corrupción de alto rango, que tienen el beneficio de antejuicio, que tienen que pasar por la subcomisión de acusaciones constitucionales, han sido de una forma u otra o exonerados o dilatados sus procedimientos hasta Dios sabe cuándo. Y lo que se ha pedido es que se cambie la conformación de esa comisión, porque ya ni siquiera representa la actual conformación del Congreso. Y cambiar 2 o 3 miembros significaría quitarle mayoría al fujimorismo y poder adelantar todas estas causas que están encarpetadas. ¿Cómo ven ese proceso? ¿Eso va a suceder? bueno, creemos que hasta que termine esta legislatura esto no va a pasar. Nosotros Hasta teníamos, julio. hasta julio, nosotros teníamos la esperanza de que esto podía reorganizarse, principalmente la comisión permanente al inicio de esta etapa de la legislatura. Lamentablemente no se ha avanzado y además la subcomisión de acusaciones constitucionales depende de la comisión permanente. Entonces está sujeta a ese cambio. Así como van las cosas, creemos que no va a pasar esto. No va a pasar. Pero lo que sí preocupa es que dentro de la subcomisión de acusaciones constitucionales sí tenemos denuncias constitucionales importantísimas que creemos que pueden terminar en esta legislatura y puedan generar un mal precedente. Está la denuncia constitucional contra Pedro Chavarri, que también tiene en un extremo la pertenencia a organización criminal, no sabemos en qué va a terminar. La delegatura lo tiene el congresista Juan Cheput, que esto ya debería debatirse en estos días, pero ha habido un trabajo previo al hacer los informes de calificación donde ciertos delitos ya han sido archivados. Entonces, tarea difícil para el congresista, estamos esperando que se termine esta acusación, pero esto va a hacer de que, por los hechos que se les denuncia al fiscal Pedro Chavarri, no se le vuelva a denunciar o tocar más o menos en las siguientes legislaturas. Entonces, estamos viendo de que la labor que se hace dentro de la subcomisión de acusaciones constitucionales, pues tiene como un caparazón para poder proteger a ciertos allegados. Mire, yo en estas reformas constitucionales que se están planteando, después de esta amarga experiencia, porque es muy amargo ver lo que está pasando, hay gente que nos dice, pero ¿por qué estas personas tienen corona? Porque lo dispone la Constitución. Es casi como para derogar el artículo constitucional del antejuicio, de verdad. ¿Por qué no son juzgadas como somos juzgados todos los demás? Para evitar una persecución política, es cierto, eso se ha dado en el pasado, pero ahora lo que tenemos no es persecución política, sino protección política. Entonces, casi como que para pedir que la reforma política se deroguen los artículos de antejuicio,
así como la inmunidad parlamentaria. Ojo, hay gente que me dice, no, en Colombia no hay inmunidad parlamentaria, la derogaron, no hace muchos años, justamente por la amenaza del narcotráfico metiéndose al Congreso. La derogaron, no hay inmunidad parlamentaria. Igual no debería haber estas garantías para los altos funcionarios del Estado. Dejaría solamente al presidente de la República porque representa a la nación y por un problema de estabilidad política hay que dejarlo, pero el resto, como cualquier mortal, se va a su juicio. ¿Por qué no? Bueno, eso sería importante, viendo la coyuntura y la situación Así en la es. que nos encontramos. Hay que además, estos casos de corrupción ha tocado pues a los actores políticos, a la Así clase es. política que tenemos. Entonces, Es si un mecanismo nosotros... de protección política, no de evitar persecución política. Y la reforma debería centrarse en ese aspecto, que es el punto más neurálgico, y eso implica pues modificaciones constitucionales. Que eso se haga en este Congreso, Muy difícil, ¿no? lo veo difícil porque la Comisión de Constitución está a manos del fujimorismo. Y no hay posibilidad. Hoy día se reúne el presidente del Consejo de Ministros, hoy martes, con los voceros de las bancadas. Han debido llevar a la señora Rosa Bartra, la verdad que ella es la dueña no, la que parte el jamón, como dicen, porque es la dueña del circo ahorita. No hay forma de pasar una reforma importante sin la benevolencia, aquiescencia de la señora Rosa Bartra. Y a la señora no le da la gana de discutir nada que tenga que ver con reforma política. Bueno, eso es lo que se está viendo, pero lo que sí hay que dejar un precedente acá y decírselo a la población es que claramente el interés de que esto no camine viene de una fuerza política y que tiene una mayoría en el Congreso, Así que es. es Fuerza Popular. Claro, acá hay una consigna. Bueno, más que una consigna. Más que una consigna. Hay intereses de por medio. Hay intereses porque hay artículos. Por ejemplo, si vemos el tema de la inmunidad, Ajá. y si esto llega al Congreso de la República, pues varios congresistas de Fuerza Popular se verían afectados. Entonces, están utilizando un mecanismo para protegerse, como lo ha dicho usted. No es un mecanismo para, digamos, buscar mecanismos. Y es un tema personal que le hace daño al final a la imagen del Congreso de la República. Pero además es dilatar un asunto, porque el 28 de julio del año 2021 ninguno va a regresar. Y a partir del 28 de agosto todos pueden ser procesados. Es decir, los temerarios del norte, que el señor Velázquez Pesquén pide control de proceso para que no lo procesen, ¿ya? Eso se le acaba en 2 años. Y son crímenes que tienen todavía una prognosis de pena larga, o sea que no van a prescribir. De verdad que es una cosa casi inentendible, ¿ah? Bueno, lo otro es que quieren utilizar este espacio del Congreso para tratar de limpiar todos estos procesos que tienen y al final, pues, para ellos tenga un final esperado, pero que eso sí sería dañino para la justicia en el país. Pero esto es un tema lamentable que hace, pues, al final de que este Congreso esté totalmente cuestionado y que tengamos estos bajos niveles de aceptación. No, bajísimo, o sea, no hay forma que sea más bajo, porque ya más bajo están dentro del margen de error, ya están en menos de 10, es terrible. Y lo que el público observa es eso, o sea, una protección que no tiene sentido. O sea, así como que ven que el Poder Judicial a veces se puede exceder o no, pero por lo menos no se protege a nadie, lo que se ve en el Congreso es que hay una protección política desmedida. El caso de Chávarri, como usted acaba de mencionar. O sea, en cualquier otro país, el señor Chávarri no se le archiva una investigación por encubrimiento real. El señor ha sacado cajas de oficinas lacradas por el fiscal. Eso es delito aquí y en Timbuktu, ¿ya? Y el señor le han archivado la investigación en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Eso es lamentable. Nosotros lo hemos denunciado, pero, Sí, pues, pero pero lo han hecho descaradamente. descaradamente. Ahora, ojo, se puede volver a presentar, ¿ah? Pero, bueno, vamos a ver cómo avanza. El tema es que ¿Qué habrían en esas cajas? Lo que todo el mundo se pregunta es ¿qué habrían en esas cajas para que el señor se arriesgue a montar un operativo de esa naturaleza, deslacrando, metiendo gente? ¿Qué guardaría ahí que fuera de tanto valor? Además, es un caso, como les digo, redondo. La señora Venegas ha confesado. Después de negarlo todo, ha confesado ante el fiscal íntegramente su participación. Los policías han confesado. Los videos dan muestra clara de la incursión. Los cómplices todos han dicho que sí, efectivamente entraron y cargaron las cajas. El señor Chávarri estaba presente durante todo el operativo. O sea, ¿qué más se necesita? No se necesita nada. Se necesita estar ciego para no ver lo que está. Y el fujimorismo lo protegió. Ahora, el chat La Botica lo dijo, ¿no?
Bueno, el CHA y la botica, pues en el caso de la delegatura que nosotros tenemos, está claramente coordinada. Por eso no se me hace raro que la congresista letona diga de que la responsabilidad lo tengo yo. Ellos lo coordinaban claramente. Más en un chat donde dice la congresista Aramayo que ya logramos blindarlo y Nostroza, Sí. o van a decir que nosotros nomás lo blindamos. O sea, esto estaba articulado. No, eso lo dicen. Ya blindamos a Inostroza, eso lo dicen. Pero hay que ver que no seamos nosotros nomás, para que no se note, pues, ¿no? Que la verdad que patético, por Dios. Y en Chávarri, Rosa Bartra, ¿qué dice? Tenemos que defenderlo, es una cuestión de nuestra sobrevivencia, de ellos. O sea, acá nos estamos jugando la vida si no protegemos a Chávarri como fiscal de la nación. Bueno, ¿Y qué pasa? En el Congreso todavía pueden manipular todo lo que quieran, en el Poder Judicial no, por eso es que su líder está presa. Bueno, pero lo cierto es que estos casos sí les afectaría y esto estaba coordinado y tienen una ruta y están actuando en razón de esa medida. Y eso usted no ve ninguna posibilidad de cambio, porque Keiko Fujimori anunció que todo iba a cambiar, que se había dado cuenta, que... No. Bueno, el marco normativo, y así como viene actuando el Congreso, Ajá. esto no va a cambiar. ¿Usted Si cree? vemos el debate legislativo, Ajá. el debate legislativo ha pasado a un segundo plano, porque las reformas no se están tocando. Nada, claro. No ha habido una norma, digamos, que pueda cambiar y de verdaderamente pueda hacer aporte para los problemas que tenemos en el país. Estamos envueltos en un rollo político. Entonces, eso hace ver, pues, de que se está usando el Congreso de la No, República mire, yo le para voy a ser otros congresista aspectos. Pacoria, que hice un concurso en el Twitter, y yo tengo casi 3 millones de seguidores, o sea que alguna gente me lee, sobre cuáles eran los 5 proyectos de ley de este Congreso que le han cambiado la vida a los peruanos, que realmente ha sido un aporte sustancial en mejorar la calidad de vida o, en fin, los derechos, el reconocimiento, etcétera. No podían. 5, ¿ah? No estoy pidiendo 25, 5 nomás. En 2 años y medio, ¿no es cierto? Más o menos, ¿no? Ya vamos a cumplir 3 años en julio. ¿Sabe qué salió? La ley del plástico, cannabis, la ley reja y de Cambio ahí... climático. ¿Perdón? Cambio climático debe ser una ley. Sí, no, pero esa es la del plástico, pues, ¿no? Clic, 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 tic, tac, tic, tac, tic. Eso fue todo lo que salió. Eso sí, bueno, obviamente yo puse una condición, que no hayan sido propuestas por el Ejecutivo, ¿no? Porque si no tendría que meter la reforma constitucional, etcétera, o las reformas de justicia, pero aquellas no, o sea, de propia iniciativa del legislativo, de debate legislativo. O sea, que no cosas declarativas, ¿no? Cosas que realmente hayan cambiado la vida a un grupo de peruanos. Y estamos hablando de grupos importantes, pero limitados, ¿no? Los jubilados, las madres que tienen que darle cannabis a sus hijos, el plástico, que ese sí es más de norma general. Punto. Todo lo demás son lobbies, trabas, normas que han más bien generado resistencia. Ni siquiera, como usted dice, hay un trabajo legislativo que podamos decir, bueno, ¿no? En la legislación hay estas normas que son muy importantes. No hay. Bueno, y eso es un tema, pues, que se ve a la vista. Oiga, Entonces, se suspenden los plenos porque no hay nada que debatir. estamos con los temas políticos que nos están, digamos, involucrando. Hay mecanismos de interpelación y hasta por gusto, podríamos decir, como lo que ha pasado con la ¿Para última qué ministra sirvió de la Educación. interpelación? Mire, para lo único que sirvió la interpelación es para el lucimiento negativo de algunos miembros del Congreso. Para eso sirvió. Nada más. Para que el país abra la boca así, ¿ah? Y para hablar de sexo en el pleno. Porque parece que era lo único que les interesaba. Una especie de obsesión sexual parlamentaria. Porque para eso sirvió. La interpelación al ministro de Justicia era para tumbarse el acuerdo con Odebrecht. Es la determinación de un grupo de congresistas del fujimorismo para tumbarse a como dé el acuerdo con Odebrecht antes de que Barata hablara. Con la desesperación del APRA, ya entendemos después por qué, y con la desesperación de Jenny Vilcatoma a la cabeza. Una cosa vergonzosa delante de todo el país. No pudieron censurarlo porque el señor no pisó el palito, pero lo que querían era que dijera algo de más para invalidar el acuerdo. Ahora, Rosa María, el tema de la interpelación, si bien es cierto, está dentro del marco de la competencia, Y es un derecho. pero si no está bien justificado,
bueno, al final termina siendo como un circo político, es lo que estamos reflejando, pero tampoco hay la voluntad de poder censurarlos para encontrar los propios elementos, porque la población sabe, si lo censuran, se viene el cierre del Congreso. Entonces, hay temas de fondo que no lo quieren tocar. No le creo, o sea que hay un poco de temor también. Yo siento que hay un poco de temor, porque el discurso de que cerremos el Congreso, ahora que se ha vuelto, digamos, la voz de ciertos congresistas del fujimorismo, no responde pues a un interés certero de querer verdaderamente cambiar la representación parlamentaria. Entonces, así como estamos, pues es lo que refleja. Pero usted ve una recomposición del fujimorismo, porque fueron muy golpeados con la salida de Salaverry y el abandono, o sea, su reducción en número. ¿Tiene hoy una recomposición? bueno, se están recomponiendo, se puede ver las últimas votaciones que están teniendo y que pues siguen, digamos, utilizando este espacio para sus intereses. ¿Y el grupo personales. Contigo se ha aliado de facto con ellos? Bueno, se puede ver en ciertos mensajes. Bueno, nosotros esperemos de que no sea así, de que más bien esto sea un espacio democrático que permita más bien sacudirse a aquellos que se sienten atados y de verdad redireccionar la función que se está haciendo dentro del Congreso de la República, y esto permitiría mejorar la imagen del Congreso. Rosa Bartra quiere ser presidente del Congreso. Bueno, habría que esperar, vamos a ver cómo está actuando el fujimorismo, porque no se olviden de que ya la pasada legislatura, Fuerza Popular tenía una carencia y el límite para poder tomar la mesa directiva, y han sido otros congresistas que les estamos denominando los fujitopos, a los Claro, que, Fujito, pero no, el señor Cheput está desesperado de ser presidente de algo. entonces De eso la los PAFA, han aunque determinado. sea, pero quiere ser presidente del Congreso, presidente de la comisión tal, presidente de lo que sea. Pero bueno, más allá de esa aspiración, que es válida, que lo puede tener cualquier congresista, habría que ver en qué condiciones y en qué términos, digamos, convendría componer una mesa directiva en el Congreso de la República. Así es. ¿Y ustedes como izquierda qué pactos están dispuestos a hacer? Bueno, todavía no lo hemos debatido, estamos viendo cómo terminamos esta legislatura. Porque ustedes tratando nunca han de hacer participado en la mesa. Bueno, no hemos estado, tampoco hemos Nunca. sumado una candidatura, pero habría que evaluar en qué condiciones está el Congreso de la República. Así es. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Sí, preguntas. Al congresista Pacori le preguntan si va a hacer algo para sacar a luz la acusación que está encarpetada contra el señor Inostroza, esa que no se ha investigado todavía. ¿Puede hacer algo La de usted? septiembre del año pasado. Sí. Bueno, nosotros estamos pidiéndole al presidente de la subcomisión para que la denuncia constitucional número 247 sea agendada de una vez y que empecemos a darle trámite a esto para darle mayor, digamos, elementos al Ministerio Público y a la Procuraduría en la extradición de César Inostroza y su posterior juzgamiento. Así es. ¿Qué Eh, más? Si el día de hoy alguno de los implicados en el caso de los cuellos blancos se vuelven colaboradores eficaces, ¿esto puede considerarse como evidencia nueva para el caso Inostroza? Bueno, ha habido distintos elementos. Creo que la extradición de César Inostroza podía aperturar un mayor abanico de posibilidades de investigación y de implicados. Bueno, lo han dicho otros congresistas, a mí también me parecería bien de que si César Inostroza viene y se convierte en colaborador eficaz, podía ayudar a que este tema se amplíe y se investigue con mayor amplitud. Bueno, muy bien. Nos tenemos que ir despidiendo. Ahora sí, 9:07. Y, por supuesto, hay más información. Hoy día continúa la audiencia, por si acaso, de prisión preventiva para los coimputados de Susana Villarán. Es decir, esto se está realizando de la misma manera que el caso de Keiko Fujimori. O sea, el juez está despachando de uno en uno, ¿no es cierto?, cada uno de los imputados. Hoy día se debe resolver probablemente el caso de José Miguel Castro, tal vez de Gabriel Prado, y faltan los otros coimputados. Hay 4 personas más, me parece que también están imputadas en este caso, pero esos, digamos, son las personas que mayor visibilidad política tienen. Hay que añadir que anoche Canal N ha transmitido una parte adicional del audio que dura 1 hora de conversación entre Susana Villarán y José Miguel Castro, donde José Miguel Castro le da los peores consejos del planeta a Gabriel Prado. ¿Cómo se nota que no es abogado? Le dice, si te citan de la fiscalía, di que la cuenta no es tuya. ¿Y de quién va a ser? Si está tu firma, tu pasaporte, tu foto, todo. Qué tontería, por Dios, qué tal clase al contrario, di la verdad, yo fui a una entrevista de trabajo, todo lo que ha contado después, eso es lo que tienes que decir desde el primer minuto hasta el último minuto. Ahora, Prado le dice, yo sí voy a colaborar con la fiscalía. Pues yo, o sea, lo que está diciendo, yo voy a decir la verdad. Vamos a ver ese hilo de la investigación, me parece bien interesante, ¿no? Porque ¿para qué quería Castro una cuenta de Prado en Andorra?
Aún cuando no le han depositado plata. ¿Para qué la quería tener abierta? ¿Para guardar qué? Bueno, obviamente dinero, ¿no? Pero ¿de quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Es muy interesante toda esta historia. Muy bien. ¿Y por qué? No, mañana. ¿Perdón? No, que nos vamos. Ya. Que nos vamos, pero eso. Nos vamos PayPal. Ayer me preguntaban que cómo se pagaba PayPal. Es facilísimo. Tienen que entrar a www.radiosantarosa.com. Buscan en la página web de la radio. No se vayan a otro sitio, ¿eh? Por favor. Ahí hay un... Oye, no nos vayan a hacer una página falsa. Hay que tener cuidado con eso. ¿Eh? Mira la cara de esta, sí, ¿no? Tienen que estar bien seguros, ¿ah? De dónde están entrando. ¿Ah? Por ahí un chorito puede aparecer, ¿ah? Me acabo de dar cuenta, Naila. Naila ¡oh! Se tapó la boca. ¿Ya? Pero hay que buscar la página, la firme de Radio Santa Rosa y hacer el depósito a través de tu tarjeta de crédito. Nos puede ayudar. Esta radio vive de las donaciones, de las rifas, de los paseos y de las donaciones. Así que nos gustaría mucho que ustedes puedan participar en este esfuerzo y ayudarnos al sostenimiento de la radio. ¿Cómo será? Entra poquito, pero entra, ¿no? Porque los chicos levantan ese cartel todas las mañanas para hacerme recordar que tengo que decirlo. Muy bien. Nos vamos. Mañana continuamos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.